Si tu pregunta es, ¿hay que tener conocimiento de la cultura griega para ver este video? No necesariamente. Puedes ver destripando la historia y con eso bastará. Día en el que Zeus pensó, ¿En qué Zeus pensó? me ha gustado la mujer de ese Anfitrión. Creo que la apropiación cultural de Disney ya se ha comentado por mucho a lo largo de toda esta plataforma de videos, desde aquella indignante ocasión donde quisieron registrar derechos de autor a la palabra Día de Muertos para la película de Pixar, que luego conoceríamos como Coco, o aquella cuando quisieron apropiarse de la frase Hakuna Matata para un referente a sus películas del Rey León, pasando por largo que la frase ya es utilizada y de propiedad de aquellos hablantes de la lengua de Swahili en los países de Kenia y Tanzania. Tampoco es misterio para muchos que a lo largo de la filmografía animada de la compañía se haya buscado explorar historias en otros países y con aquellas adaptarlas lo mejor posible a su cultura, aunque la que estamos a punto de ver hoy puede tratarse de una de sus peores adaptaciones. Aunque antes de entrar de lleno quisiera plantear la siguiente pregunta: ¿podríamos definir a las acciones de Disney como parte de un colonialismo? Eso queda a su consideración, espectador, pero al menos el activista Sivan West Shelton Pala así lo definió. Pero, ¿por qué utilizar un término abstracto para definir a las películas de Disney? El colonialismo es aquella práctica donde se implementa un sistema político distinto al que había, por lo general adquirido a la fuerza o sin consulta de aquellos autóctonos que pasan a llamarse colonizados, sin más. Pues bien, ¿qué tal le fue a Disney en su intento por colonizar a la cultura griega? Hércules es una película infantil dirigida por John Clements y John Musker, que por lo visto no es su primera vez que trabajan en conjunto y en la misma silla de director, como ocurrió en el caso de La Sirenita. Cuenta la historia de Hércules, hijo de Zeus, propiciado por una fuerza descomunal y que luego Kratos le haría picadillo a la cara. Espera, no. Inclusive antes de empezar con el desfile de incoherencias y adaptaciones, hay que decir lo mucho que hoy en día me sigue sorprendiendo que Disney haya decidido hacer una versión de Hércules sin tomar en cuenta las implicaciones de la propia naturaleza del mito. Una donde cuentan abiertamente de castigos perversos, abusos a mujeres y sobre todo un alto contenido sexual. Ya entraré en detalles en destripar al verdadero Hércules de la mitología, pero antes debemos hablar de ese maldito ratón. El ratón Miguelito, como pasará a llamarlo ahora, es un personaje animado propiedad de la compañía antes mencionada, creado por Ub Iwerks. No fue creado por Walter Elias Disney, él solo se limitó a apropiarse del personaje, dejar en el olvido a Iwerks y empezar a lucrar con él. Se podría decir que el bueno de Disney se sacó la lotería con este personaje, pues no solo se convirtió en el símbolo inamovible de su futura empresa de animación, sino que lo ayudó a salir de esa estigmatización que tenía la industria de ese entonces con sus trabajos, con personajes tan creativos como el cartero maníaco, el gato con botas, que aún para la época se consideró tosca y rígida a la animación. Pero ya luego nos desquitamos como queramos con el bueno de Walt, el ratón, concebido inicialmente con el nombre de Mortimer. Si bien su propósito inicial fue el ser el protagonista de varios de sus primeras animaciones de la compañía, como aquel hasta mítico Steamboat Willie, el verdadero valor del personaje ha sido el dar una imagen amistosa a la compañía. El riesgo de esto es haberse convertido en un blanco de epítetos y críticas a la cultura capitalista de Disney, como se ha ilustrado en términos recientes por otros animadores. Además de que esta imagen que tenía que dar no le permitía protagonizar otra clase de cortometrajes más irreverentes y hasta ofensivos, como así lo hacía la Warner Brothers en marcos históricos acerca de la segregación racial en Estados Unidos o en la Segunda Guerra Mundial. Para esto Disney ya tenía otros personajes que podrían hacer ese papel del ridículo y bombástico, pero nunca el ratón Miguelito. Ahora que ya queda implícito que Disney siempre busca dar una buena imagen a sus espectadores, ¿cómo adaptaron a Hércules? La película empieza de una manera muy interesante, siendo contado por un narrador que le da la impresión de haber sido sacado de un documental del Discovery. Su función de ser aparentemente el narrador de esta historia
es interrumpido por un quinteto de musas que mejor deciden contar la historia al estilo Disney, con un musical, que lo tendré que dejar a un lado porque me juego el pellejo con el maldito copyright. Luego de que las musas canten el mito de la creación según los griegos, podemos echar un vistazo al que será nuestro protagonista, Heracles. Así es, ese es su nombre en la mitología griega. Hércules es su equivalente romano. Aunque dejaremos pasar este error, pues es cierto que la decisión de ponerle así es para hacerlo más distinguible en la audiencia estadounidense, donde es mejor conocido por ese nombre. Pues bien, Hércules es hijo de Zeus, el padre del Olimpo, el rey de los cielos, el todopoderoso, y de Hera, la diosa del matrimonio. Espera un momento, creo que de lejos este ha sido el cambio más significativo de la película, pues en el mito original la madre de Hércules es Alcmena, y en la película únicamente figura como su madre adoptiva, junto a Anfitrión. Lo cierto es que en el mito Zeus hace pasar por este último para mantener relaciones con Alcmena. Hera, al enterarse de esto, no duda en hacer lo imposible para asesinar al pobrecito de Hércules. Así que creo que no hubiera estado mal que hubieran considerado a Hera como la villana del largometraje, ¿no? Supongo que ya tenían muchas villanas o no querían ondear en la posibilidad de tratar el tema de la infidelidad de Zeus. Bueno, dejando un poco eso de lado, en el Olimpo se nos presentan otros dioses que solo cumplirán un papel secundario. Algunos como Ares, Afrodita, Hermes, Atenea, Helios, Poseidón o Narciso. Bueno, esa es una estupidez, Narciso no es ningún maldito dios de los mitos. Y por último, el dios que fungirá como el villano del film, Hades. Saben, tengo un grave problema con este personaje. No es tanto con su papel en la película o el maravilloso despliegue actoral que dio James Wood en la versión original o de Rubén Trujillo para la versión en español americano, sino más bien con lo que se presenta. Ya hablaré más en su debido momento, pero Hades llega a la fiesta a conocer a Hércules. Los demás dioses parecen no querer a Hades, quizás por la simple razón de vivir literalmente en el mundo de los muertos o algo así, o quizás por sus intenciones clarísimas de querer sabotear la vida del vástago de Zeus, y que por cierto este último debió de sospechar cuando se lo secuestran unos minutos más tarde. ¿Cuál es el plan de Hades? Pues al parecer querer gobernar la totalidad del mundo, pues no le basta con tener el mundo de los muertos para él solito. Quizás no te hayas enterado, pero te repartiste el mundo con tu hermano Zeus y Poseidón, te tocó una parte jugosa y equitativa. Siguiendo la lógica de este villano, más tarde intentará sabotear a Poseidón para también quedarse con los mares, ¿verdad? En la película Hades es asesorado por las Moiras, las cuales le dicen que dentro de 18 años se presentará su oportunidad para conquistar el Olimpo, aunque será detenido por un Hércules adulto. Además, Hades intenta liberar a los titanes del Tártaro para que le ayuden en su misión. ¿Por qué? Supongo que tantos años viviendo entre muertos te ha atrofiado la memoria, Hades, pero ¿por qué carajos harías eso? Durante la Gran Titanomaquia, que así se le conoció al periodo de guerra entre los titanes y los dioses, Hades participó activamente para detenerlos. Su padre Crono, que era un titán, lo devoró. ¿Por qué intentaría hacer algo así? Es más, ¿por qué los titanes estarían dispuestos a ayudarlo? Aún sabiendo que Hades cooperó para que los encerraran en el Tártaro en primer lugar. Creo que ahora es momento de hablar del por qué me molesta tanto que Hades sea el villano. Su reinterpretación para la cultura occidental, más específica, dirigida a un público cristiano. Ya explicaré eso, pero en realidad ¿quién era Hades? Bueno, si es que alguna vez existió. Como ya había mencionado antes, Hades es uno de los dioses olímpicos, hijo del titán Crono y hermano de Zeus. Después de la titanomaquia se le otorgaría el poder de liderar el inframundo, lugar a donde van a parar las personas que fallecían. Y si bien es cierto que Hades no se mostró muy contento con ese premio, no es ni siquiera tan relevante como para quererse revelar entre los dioses como lo hace el de la película. No es sino hasta la llegada del cristianismo en el año 380 cuando la percepción del otro mundo empezó a cambiar. La palabra del latín infernum significaba debajo de la tierra, obviamente el inframundo, lugar a donde iban a parar todas las almas, aunque con la característica de ser exclusivamente para aquellas que mostraron conductas deplorables para la iglesia, y tal y como describirían sus respectivos 7 pecados capitales. Entonces no es duda para nadie que el mundo empezó a relacionar esta visión como algo negativo, y ver al dios Hades como alguien malvado, o en pocas palabras, el análogo del diablo dentro del mito griego. Esa nunca fue la intención de aquellos que se encargaron de plasmar los mitos para la posteridad.
En realidad, Ares era venerado como un dios piadoso que ofrecía un lugar en el que podían descansar los difuntos de las personas. Y aunque sí era descrito por su funesto ambiente, estaba lejos de presentar una tortura eterna y llena de fuego como se aprecia en el cristianismo. Ahora bien, con esto en mente, Disney habría tenido ese mismo esquema cognitivo y escoger a Hades para el villano. Es más, en la película se nos deja ver que puede controlar el fuego de su cuerpo a voluntad, a pesar de que el fuego no era ni cerca relacionado a él, y además de adornar todo su reino con calaveras. Y aprovechando que estamos desmontando dioses, otro personaje del que deberíamos hablar acerca de su reinterpretación es Zeus, presentado como un padre amoroso cuando en el mito estaba lejos de serlo. No solo era mujeriego, que cada que tenía la oportunidad le era infiel a su esposa Hera, como ya había dicho en el caso de Hércules. Él se acostó con Alcmena disfrazado de anfitrión, además de ser especialmente recordado por los dolorosos castigos que solía propiciar a aquellos que le desobedecían. Solo algunos ejemplos, como el caso de Prometeo, al que Zeus sentenció a sufrir por 30.000 años a que un águila le devorara el hígado todos los días, o el de Sísifo, quien era obligado a subir una roca hasta la cima de una montaña solo para ver cómo ésta regresaba al inicio y repetir la faena una y otra vez. Ya volviendo con la película, pues ya nos tragamos lo que Disney nos hizo con el mito. Los padres adoptivos de Hércules lo encuentran varado luego de que los 12 secuaces de Hades lo raptaran e intentaran hacerlo mortal bebiendo una pócima. Al ser adoptado, supongo que también fue una buena excusa para no presentar al hermano gemelo de Hércules, Íficles. Así, los 12 secuaces se hacen serpientes que intentan matarlo, lo cual es correcto a medias, pues pasó algo similar en el mito y Hércules logra repelerlos con su fuerza sobrehumana. Así es, no lograron cometer un infanticidio debido a que no bebió toda la pócima. Aquí hay un grave error de guión que no notó nadie. ¿En serio, Disney? Los secuaces deciden mentirle a Hades y decirle que han logrado acabar con Hércules. ¿No se supone que esta estúpida antorcha humana es dios del otro mundo? Entonces, ¿por qué no terminó de cerciorarse de que Hércules había muerto, tan solo fijándose en el puto pozo que tiene, donde nadan las almas día y noche? Pues yo creo que le dio flojera y decidió creerle a su par de ineptos ayudantes. El tiempo en la vida de Hércules pasa volando y no volvemos a saber de él hasta que ya es un adolescente, y al parecer es repudiado por el pueblo en el que vive. ¿Por qué? Porque nunca había visto en su vida a alguien tan fuerte como él y tan desastroso. Pues se podría decir que la historia de Hércules es una tragedia griega, más que nada porque la fatalidad de su vida queda sellada por el destino asignado por los dioses. Hércules siente que no encaja en su mundo, él debe ser algo más que el hijo de un campesino. Anfitrión decide contarle la verdad y Hércules se ve obligado a partir en su búsqueda de una respuesta. Y luego de un despliegue musical de Disney, otra vez, llega hasta el templo de Zeus, que por cierto en realidad llegó a existir una estatua así de grande al dios olímpico, o al menos hasta el siglo V después de Cristo. Ahí Hércules descubre que es su hijo, cosa que no parece asombrar mucho al mismo Zeus ante coincidente encuentro. Entonces, si Zeus es tan poderoso como dicen, ¿por qué ya no buscó más a su hijo? ¿Ya sabía que Hades estaba detrás de todo esto? Se supone que del mito Zeus reina los cielos, carajo, puede ver todo el mundo desde la cima, así que nadie puede escapar de su vista. La única excusa que se me ocurre es que permitió a los padres adoptivos criarlo y por consecuente acomplejar a su hijo, haciéndolo crecer en un mundo que literalmente no era para él. Pero bueno, sin tanta cháchara, le dice a su hijo que solo le queda ganarse su regreso al Olimpo, y para ello debe convertirse en un campeón digno de los dioses. ¡Cállese, carajo! Así que lo manda a buscar a un tal Filoctetes para que lo entrene. Por cierto, el Filoctetes de la mitología no era un sátiro, más bien un conocido arquero destacable por participar en la batalla de Troya. Un arco que por cierto fue provisto por Hércules para que Filoctetes pudiera encender una pila funeraria y así poder alcanzar la inmortalidad. Además de haber mantenido relaciones sexuales con Hércules. ¿Escuchaste eso? Es tu infancia destruyéndose. Pero no hay nada de qué alarmarse, jóvenes cristianos, pues en la antigua Grecia era normal las relaciones amorosas entre hombres. Otra cosa a resaltar es la imagen del mismo Filoctetes. Si necesitas demostrar a un entrenador de campeones griegos, lo mejor es mezclarlo con lo que conoces de tu cultura, ¿verdad, Estados Unidos?
Así que Phil, como lo llamaremos ahora, está inspirado no solo físicamente en Danny DeVito, quien también le da voz en la versión original, sino que comparte características de estos otros entrenadores o maestros del cine hollywoodense, tales como el señor Miyagi de las de Karate Kid, o Mickey Goldmill, el entrenador de Rocky Balboa. No solo es eso, Phil también es un entrenador frustrado, y antes había tenido otros campeones que fracasaron, pero en la mitología, ya cansaste con eso. Tal vez suene hasta pesado que constantemente los compare con la mitología tratándose de una película para niños, pero oye, para eso te metiste a ver este video, ¿no? Phil menciona personajes como Aquiles, Odiseo, Perseo, Teseo y otros Zeus, pero la diferencia es que en este mundo dejan a un lado las grandes hazañas por los que son reconocidos, como matar al Minotauro en el caso de Teseo o a la Medusa si hablamos de Perseo. Pero tal vez para el bueno de Phil eso es lo de menos. ¿Por qué? Pues quizá Disney no entiende a ciencia cierta lo que significa la palabra campeón para los griegos, que si la palabra hoy en día es asociada con aquellos que logran triunfar en alguna proeza atlética, bueno, antes también, aunque de igual manera se le podía asociar con aquellos habilidosos que demostraban su valentía en las misiones más peligrosas que podía asignar un dios. Phil decide entrenarlo sin más, bueno, luego de que Zeus le manda un rayo, y en cuestión de años, Hércules ya está listo para salir y demostrar su valía como campeón. Una desafortunada circunstancia lo hace encontrarse con Megara, que por cierto sí existe en los mitos griegos. Se trata de la primera esposa de Hércules, y la cual tiene un fatídico final luego de que Hércules enloquece de la nada y decide matarla junto a sus 8 hijos, o Terimaco y Ófites, dependiendo de a qué poeta le preguntes. No tardamos mucho para darnos cuenta que Megara trabaja para Hades, y luego de que este imbécil por fin se entera de que Hércules no está muerto, planea una forma de acabarlo y que consiste en enfrentarlo con la Hidra de Lerna. Resulta que en el mito Heracles enfrenta a la Hidra de Lerna, esto como parte de sus 12 trabajos para purgar su alma del pecado de haber matado a su familia. Tanto en la película como en el mito, la bestia posee esa particularidad de multiplicar sus cabezas siempre y cuando le corten una. En ambos, Hércules se da cuenta de esto muy tarde y acaban con encontrarse en serios problemas. El Hércules de la película lo resuelve haciendo caer una tormenta de roca sobre la bestia, haciendo gala de su increíble fuerza, pero ¿cómo lo hace el original? Tal vez no lo he mencionado, pero el Heracles del mito también usa su ingenio para sortear las adversidades. En este caso auxiliado por su sobrino Iolao, mismo que también se lo coge en los mitos, quien se encarga de cauterizar los muñones de la hidra para evitar que salgan más cabezas y facilitarle la tarea a su tío. Se entiende que no hayan querido incluirlo en la cinta, sobre todo porque su función fácilmente podría ser la Pegaso, pero en fin, ya mencioné que en el mito de Heracles él tiene que cumplir con 12 trabajos para ganar el perdón de los dioses. A primera instancia pensaríamos que quizás Disney se pudo haber basado más en esa historia para hacer su versión, y la verdad no sé hasta qué punto lo consideraron así. Al final parte de las faenas del semidios se puede apreciar en el siguiente montaje. La canción de Cero a Héroe llega cuando Hércules por fin se convierte en una estrella griega. No es simplemente que todos depositen su confianza en él, sino que ahora es tratado de la manera más estadounidense posible, convirtiéndolo en una marca con la cual la gente se pueda identificar y de paso convertirse en unos ávidos consumidores del capitalismo, ¿verdad? Desde parodias tan atemporales como bebidas energéticas, figuras de acción, zapatillas que hacen parodia a las Nike Air, plasmar sus manos en una clara referencia al teatro chino, hasta teniendo su propia versión del American Express. Pero el montaje también nos deja ver un poco de cerca ciertas referencias a lo que pudo haber sido una trama basada en los 12 trabajos de Heracles. Por ejemplo, matar al jabalí de Erimanto, al león de Nemea y a los pájaros del lago Estínfalos. Entonces ustedes deben preguntarse, ¿acaso estas referencias no son más que suficientes? Disney buscó crear su propia historia y solo agregar tintes de la mitología. Y yo sigo adepto a creer que entonces esta película no tiene ningún sentido si en primer lugar habría escogido a la mitología de la antigua Grecia para eso. ¿Por qué? Debe ser un insulto que una empresa extranjera expropie a un personaje de la historia de tu país para transformarlo en algo que ni de lejos se parezca. La historia de los mitos no tiene nada que ver con la de Disney. Qué sorpresa, ¿verdad? Si llevo todo el video diciéndolo, pero en este apartado quisiera recalcarlo con una frase poderosa. Disney arruina la mitología griega. La historia de Heracles tiene que ver con una de redención,
No olvidemos que Hera, con su magia, a nuestro héroe enloqueció. Mata a su familia y se ve sometido a buscar la redención mientras deteriora su fuerza en los trabajos más cansinos y hasta humillantes. Como ya no hay más que agregar, pasemos a hablar un poquito de los titanes. Resulta curioso que la película solo presente un puñado de ellos, cuando en el mito se trataban de muchos más, 12 para ser exactos. Incluso algunos estuvieron del lado de los dioses olímpicos, como era el caso de Rea, la madre de todos los dioses. Aunque en algo sí tiene razón la película, pues ellos eran presentados como el caos mismo. Repito, no hay mucha razón para que se unieran o para que Hades los llame hermanos. ¡Hermanos! ¡Titanes! La película acaba con un final feliz. Hércules decide quedarse en la tierra a vivir con Megara, al menos hasta que su madre lo permita, y fin. Bueno, quizás no tanto, porque omití la parte donde Hércules descubre que para ser un dios tenía que mostrar el valor de su corazón, cosa que hizo ofreciendo su vida a cambio de la de su amada Meg. Y mira quién lo dice, ¿Zeus? Obviamente esto último no tiene nada que ver con Hércules, para lo único que hubiera bajado el inframundo era para capturar al Cerbero y ya. Aunque este tramo final sí está inspirado en otra historia de la mitología, bueno, un poquito, pues un personaje llamado Orfeo baja a las profundidades del inframundo para rescatar a su amada Eurídice. Hades accede a devolvérsela a cambio de algo que al final el mismo Orfeo no pudo cumplir. La única condición para el joven era no voltear hacia atrás para cerciorarse de que Eurídice le seguía. Naturalmente decide voltear cuando la desconfianza le carcomió y descubrió no solo que su amada le seguía, sino que Hades efectivamente estaba siendo fiel a su parte del trato. Peor aún, Rotten Tomatoes calificó a esta película con un no despreciable 83% de aprobación. Entonces, ¿por qué malo? Pues digamos que estas constantes referencias culturales no ayudan mucho a que la película sea más disfrutable. Recordemos que fue hecha en una época donde a Disney no le iba necesariamente bien, además de formar parte de esa extraña era de películas más orientadas al humor absurdo. Ya para acabar hay que decir que Disney intentó estrenar esta película al aire libre y encima de la colina Fini, en Atenas. Pero el gobierno griego decidió declinar la oferta luego de recibir críticas por parte de la comunidad ante una película que desestimaba a su cultura. De hecho, el periódico griego Adesmestos Tipos lo nombró como otro caso de extranjeros que distorsionan nuestra historia y cultura solo para satisfacer sus intereses comerciales. Saben, al verla otra vez me doy cuenta de cómo la nostalgia puede llegar a deformar una película así. No recordaba lo tan mal que la hizo Disney, sino hasta que puedo verla de adulto. De niño no era tan exigente y evidentemente conocía nada de la mitología de la que está basada. Pero no solo eso, me limité a explorar las incoherencias, pero no a hablar sobre el pobre guión que no deja de avanzar a prisas y que te da esa impresión de que las cosas no transcurren tan naturales como recordaba. Otros aspectos que flojean es que esta película trató de innovar en técnicas de animación en 3D, un poco rudimentarias y que se notan mucho y negativamente también. Y a pesar de que es una pena que para muchos no logre el estatus de clásico de la empresa, aún es muy disfrutable de ver. Claro, si te alejas de la serie animada que hicieron, o de la secuela que al parecer no sabía que existía hasta que estaba investigando. Y ¿saben qué? Mejor sigan viendo Destripando la Historia.